¿En qué trabajan con los chicos? Mire, nosotros trabajamos, siempre salimos en equipo. Yo habitualmente estoy ahora con dos de las psicólogas nuestras acá, y entonces, ¿qué se hace? Por un lado, yo primero hago una charla introductoria. ¿Sobre qué? Sobre lo que la gente más pregunta. ¿Y qué es lo que pregunta? Características de la sustancia, qué drogas nuevas hay, qué efectos producen, qué pasa si mezclo, por ejemplo, alcohol con bebidas que son energizantes. Sí, digo, y la vas a pasar mal, porque la bebida energizante te va a estimular mucho, vas a estar despierto y vas a necesitar más alcohol para embriagarte. Por lo tanto, cuando realmente estés borracho, vas a tener una cantidad de alcohol en tu organismo tan grande, mucho más grande que si no tomaras la otra bebida. Por eso le contamos las asociaciones. Y después de todo eso, ellas hacían una serie de ejercicios diferentes con la gente, ¿sí? Algunos son, y ahora por suerte, que están empezando a intervenir los padres, porque si no los padres eran como ausentes de la cosa, delegando en el colegio casi por decir toda la responsabilidad. Pero el chico está unas horas en la escuela. Hay varios meses que no está en la escuela. Así que por lo tanto, son en esos tiempos que también tienen que estar los padres haciendo justamente lo que vimos al principio, la compañía necesaria. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que surgen muchas inquietudes, y que entre otras inquietudes los chicos que dicen, no tengo a quién contarle, me siento entre comillas solo para cierto tipo de cosas. Se la puedo contar a mi amigo, al compañero, pero no a mi papá o a mi mamá, porque están pidiendo que alguien los escuche. Y entonces, si el chico está demandando eso, qué mejor cosa que podemos hacer que escucharlo, ¿sí? Y si no sabemos qué responderlo, busquemos ayuda para que alguien nos oriente un poco. Y los motivos principales que han estudiado que llevan a un chico a decir que sí ante esa oferta de droga, ¿cuáles son? Una es una cuestión del entorno, ¿sí? Hay mucha presión del entorno, de los otros chicos, del mismo medio. De los que venden. Sí. Pero muchas veces, antes de relacionarse con los que venden, se relacionan con los que indirectamente venden, ¿sí? Medio de comunicación que tiene mucho que ver en esto, a través, digamos, de... Nunca te ponen un tipo que está sufriendo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con los pulmones directamente echándolos por la boca, nunca te lo ponen por televisión ahí, ¿sí? Nunca te ponen un tipo que está borracho y que hace un estrago en cualquier lado. Siempre te lo ponen directamente con personajes que tienen cierto éxito y que son los referentes de cómo nos gustaría ser. Entonces, cuando te presentan las cosas de esa manera, vos ves que el tipo toma algo y no le pasa nada, al contrario, tiene un montón de gente que lo rodea, tiene un montón de situaciones que son, reitero, bastante exitosas, y cómo no vas a querer ser igual. Por otro lado, también hay que entender que la mayor parte de estas sustancias tienen una cosa de tipo placentera, por lo menos al inicio. Cada vez que pensamos algo que sea placentero, o que hacemos algo que nos produce placer, se está liberando una sustancia que se llama dopamina. Esto nos pasa a todos, ¿eh? La dopamina se produce en nuestro organismo, se almacena en las células nerviosas y se libera en determinados momentos. Y muchas de las drogas de abuso tienen ese mecanismo de liberar dopamina y se hacen sentir bárbaros. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se terminó la dopamina, hasta que los efectos de la sustancia son mucho más nocivos que el placentero, etcétera, etcétera. Pero que además tiene mucho que ver también con el mecanismo de la adicción, ¿sí? La adicción es muy compleja, hay muchos mecanismos que intervienen en la adicción, ¿no? ¿Y la adicción qué es lo que la genera básicamente? Para la adicción se requieren las tres cosas que dijimos. Se requiere justamente la personalidad del individuo para adherirse a cierto tipo de cosas y sostenerlo. No todo el mundo puede sostener un consumo. Hay gente que probó una vez, 2 veces, 5 y no más que eso. O le hizo mal, se asustó. O le hizo mal, se asustó. Hay gente que se probó un pucho una vez de tabaco común y directamente no quiso dar más nada. Eso por un lado, las características propias del sujeto, características del entorno, hasta dónde estamos en un entorno, en un ambiente que sea permisivo, en un ambiente que inclusive nos induzca al consumo. Y después, bueno, hay sustancias que para algunas personas son más atractivas que otras. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que dicen, a mí el alcohol ni se me ocurre, ni me lo mencione. El tipo se tira 10 líneas de cocaína por día, ¿sí? Y hay otros que inclusive se categorizan entre ellos. No, yo consumo cocaína. ¿Qué consume Paco? Que es una porquería. Bueno,
Cuando porquería en definitiva, desde el punto de vista del daño que le ocasiona, termina siendo todo. También se categoriza mucho y además nosotros tenemos una situación cultural que a mí me llama la atención. Yo siempre digo, yo no me reiría en absoluto de un tipo que tiene un cáncer, yo no me río de un tipo que es diabético, no me puedo reír de un tipo que, qué sé yo, que le tuvieron que amputar una pierna, pero ¿por qué me causa gracia que el tipo esté alcoholizado? ¿Por qué? Si es, al fin y al cabo, fulano vive borracho siempre, ¿viste las cosas que hace? ¿Por qué me causa gracia si es un enfermo? El alcoholismo es una enfermedad. ¿Por qué le pongo un estigma también a muchos consumos? Por ejemplo, al consumo de algunas sustancias, y ya empezamos con las cosas despectivas. Ahí aparece el drogón de cuarta, ahí aparece tal cosa. Bueno, es un individuo que generalmente está enfermo. Él solo o su pequeño entorno también, que es su familia. Entonces, sobre eso es lo que tenemos, reitero, que trabajar. Hay muchas modificaciones culturales que tenemos que hacer también. Porque si no vamos a tener una mirada demasiado parcializada de la cosa. ¿Y la edad, usted dijo, para arrancar? No, es que lo primero que tiene que ser es la casa, ¿sí? Porque si vos sos padre, fíjate qué cosa loca, vos vas a ir a conocer una persona en un momento y esa persona va a ser tu hijo, ni siquiera lo viste, lo tuvo la madre dentro de la panza y la primera vez que lo vas a ver a tu hijo, ni más ni menos que eso. Entonces, a partir de ahí uno tiene que pensar toda una serie de cosas, de cuidados, así como lo cuidás, que no se caiga, que no se golpee, darle de comer, etcétera, etcétera. Hay también un cuidado amoroso, y nos está faltando bastante amor en todo esto, un cuidado amoroso sobre una serie de riesgos que puede pasar. Entonces, irle enseñando que hay ciertas cosas que producen daño y explicárselo con las mejores palabras que uno tenga para adaptarlas a la criatura. Con el curso del tiempo eso va a generar cierto grado de confianza. Por eso te digo, uno tiene que hablar de todos los temas posibles con su criatura adaptados a las edades que tiene. No siempre es sencillo, no siempre uno tiene el tiempo, no siempre se tiene, digamos, la posibilidad de expresarlo de la mejor manera. Pero para eso, pidan ayuda. No vengan a pedir ayuda cuando el tipo tiene 30 años y no saben qué hacer por estar rompiendo la puerta a patadas para que robarse las cosas de la casa para ir a cambiarlas por droga. Porque esto lo vemos, es un sufrimiento atroz, es un sufrimiento atroz. Bueno, y el tema este del coma alcohólico, que hay que tratar de evitarlo, pero que se ve cada vez más, de localidades como estas o más chicas, ni hablar lo que debe ser en capital, no se sabe, depende de cada organismo. Depende de cada organismo y depende de qué tipo de bebida sea y depende de a qué velocidad se tome. Vos tenés una capacidad del hígado de metabolizar tanta cantidad de alcohol por hora. Te pasás de eso y es como si te inundaras, ¿entendés? Esta cosa que en una época veíamos fondo blanco, llega un punto que pérdida de conocimiento y a partir de allí podía ser que fuera desde un cuadro de una intoxicación alcohólica entre moderada y grave hasta un cuadro de coma. Entonces, el no darle tiempo y el ingerir bebidas con mayor graduación alcohólica cada vez está haciendo más cantidad de problemas. Y otra cosa que comentamos ya, asociarlo a sustancias que son de tipo energizante, que son estimulantes, el tipo está despierto y sigue tomando, y está despierto y sigue tomando ambas cosas, y en algún momento el alcohol, que es un depresor, le va a terminar ganando al estimulante, ¿está bien? Y con una cantidad de alcohol en el organismo muy grande. Estas cosas hay que hablarlas, hay que insistirlas y hay que mostrarlas, ¿sí? A veces que decimos, no le muestren a los chicos. Una vez le mostré a unos chicos cómo era una persona que se había quedado sin nariz y sin paladar por el consumo de inhalatorio de cocaína. Y además seguía consumiendo. Y además había que poner un paladar de plástico para evitar que la comida le saliera por la nariz, ¿sí? Con todos los riesgos de infecciones que tenía y todo lo demás. Y la gente dice, ay, cuidado, no hay que mostrar a los chicos que se impresionan. Prefiero que se impresionen con una foto y no que realmente padezcan cierto tipo de cosas que a veces ya llevan a situaciones que no tienen retorno. Bueno, yo le agradezco este rato, pero cada vez que tengo la posibilidad de hablar con un toxicólogo y en la región donde vivimos, además de preocuparnos este tema de las drogas, del consumo, de las adicciones, tenemos un tema y un gran debate que es la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria. Usted
No sé si lo ha trabajado el tema, si tiene una posición, si lo ha estudiado, hasta dónde. Miren, te cuento algo. La primera vez que a mí me dijeron que una sustancia en exceso podía provocar una intoxicación, y la sustancia era el agua, uno puede provocar una intoxicación hídrica, ya a partir de ahí paré las antenas y dije, ojo, que acá pueden pasar varias cosas. El mal uso de los pesticidas, de los fertilizantes, ha sido y es un problema en el mundo. El tema de decir que no ocasionan problemas es también parte de las campañas de publicidad de las compañías que así lo hacen. Estamos de acuerdo, ¿sí? Y esto es una cuestión innegable, que estas sustancias no son en absoluto inofensivas para la salud. Una cosa que puede matar a hierbas, una cosa que puede matar a bichos, nosotros no estamos exentos de los riesgos que esto puede traer a corto, mediano y peor a largo plazo. Situaciones que cada uno de los tóxicos tendrá impacto sobre cada uno de nuestros órganos de manera distinta. En muchos lugares, yo ando mucho por el interior de nuestro país y por zonas también agrícolas donde la gente dice, uy, antes había, por ejemplo, tanta cantidad de mariposas, ahora no veo ninguna, antes había otros, ahora no veo ninguno, antes, no sé, veíamos, y hay gente que empieza a relatar situaciones vinculadas con enfermedades graves, por ejemplo, cierto tipo de enfermedades cancerígenas, ¿no? Sí, sí. Nosotros hicimos en la cátedra nuestra el primer ciclo de conferencias de toxicología ambiental, invitando a una serie de personas que trabajan en el tema, que conocen el tema y que tienen, digamos, la responsabilidad de decir las cosas como son. Y se plantearon muchas cosas, no solamente los agroquímicos, qué pasa con todos los residuos electrónicos, que es otro problema gravísimo del mundo, qué pasa también con los residuos de los metales, qué pasa con los residuos de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Y todos son problemas que no están resueltos. Pero lo peor no es que no estén resueltos, sino que se sigan utilizando a mansalva. Entonces, Paracelso, que fue uno de los popes, digamos, de la toxicología, decía que la dosis hace al veneno, ¿sí? Entonces, muchas veces, esta cuestión irracional de decir quiero mayor cantidad de producción o quiero menos bichos, bueno, significa también un exceso en lo que significa generalmente a corto y mediano plazo problemas graves de la salud, ¿sí? Ahora, acá el tema lo tiene que resolver la medicina, la salud. El juez en esta historia, hasta donde veo, porque un ingeniero agrónomo que trabaja para una corporación ligada a la venta de agroquímicos va a decir que hay un uso responsable, que existe el uso responsable. Por el otro lado, a lo mejor ambientalistas plantean que genera cáncer, que es la primera causa principal de cáncer, en localidades como las nuestras. Vamos por parte. Primero, que tiene que ser la política de Estado. La política de Estado a través, digamos, de una legislación que se pueda cumplir, que se pueda sostener, que se pueda inclusive investigar qué es lo que está pasando en distintos lugares, cosas que habitualmente son bastante complicadas para hacer. Por otro lado, hay que pensar que montones de estudios que no son para nada serios con respecto a la falta de toxicidad de algunos productos, y esto se ha visto. Y por otra parte, no son tan sencillos para hacer determinaciones de tipo toxicológicas de algunas sustancias en sangre, en orina, porque o se van metabolizando o desaparecen más rápidamente de aquellos lugares donde nosotros tenemos acceso, básicamente orina, sangre, saliva, etc. ¿Sí? Entonces quedan muchas veces alojadas en determinados órganos que hacen que, bueno, sea más difícil. Yo no le puedo hacer a todo el mundo una punción de médula, no le puedo hacer una punción en glándula tiroides a ver si allí tenemos algo, pero sí podemos ver en forma indirecta la alteración en el funcionamiento. Cuando hay determinado tipo de cosas que aparecen en común en alguna región, y hay que verlo, porque también tenemos otros problemas que son las alteraciones propias del suelo en algunas partes. Por ejemplo, el arsénico en una gran parte de nuestro país, el arsénico en el agua y todo lo que forma lo que nosotros conocemos como acre, que es el arsénico crónico regional endémico. Si eso le agregamos que hay agroquímicos en el medio, y si eso le agregamos, no sé, mucha cantidad de alteraciones que pueda tener la gente en su propia salud ya desde el vamos, hacemos un combo que realmente es complicado. Pero pensar que los agroquímicos son elementos inocuos es realmente faltar a la verdad, ¿sí? Muchas gracias. Al contrario, yo les agradezco mucho, primero, por recibirnos, segundo, por interesarse en este tipo de cosas, porque lo nuestro obviamente va mucho más allá de todo lo que sea adicciones.
ocupa en este momento nuestra mayor cantidad de trabajo. Pero también nos ocupamos de los problemas que producen los hidrocarburos, los plaguicidas, los metales, las plantas, los bichos, los gases, de todo un poco.